Ay, Dios mío, no tenía el micrófono habilitado, pero ya sí, ya. Disculpen ahí por ese impasse, pero inicio de nuevo. Muy buenas noches. Hoy damos inicio a la webconferencia, hoy viernes 17 de abril, siendo las 7:08. Hemos esperado un tiempo prudencial. La webconferencia de hoy está relacionada con la identificación de características dinámicas de proyectos en el dominio del tiempo. Venimos de una primera fase, que fue la conceptualización de las características de sistemas de control. Y en esa conceptualización, como su palabra lo indica, se hicieron énfasis, se referenciaron algunos conceptos que tienen que ver con un sistema de control, entre ellos lo que son las entradas, las salidas, identificando los sensores, y entre ellos todos estos componentes que hacen parte de un sistema de control. Entonces, se presentaron algunos ejemplos de sensores en vehículos, sensores inductivos, capacitivos, infrarrojos, sensores de la parte ambiental, sensores de lluvia, sensores de humedad, sensores de luz, sensores de temperatura. Y también se tuvieron algunos elementos actuadores que son los que manejan esa parte de sistemas de potencia en un sistema de control. En un sistema de control hay perturbaciones que hacen que el sistema, digamos, no funcione de la mejor manera. Por ejemplo, un clima adverso es una perturbación, una niebla, una nube, el accidente de un tránsito, el accidente de un vehículo en una vía transitada es una perturbación para que los carros transiten. Las fallas de algún sensor, eso es una perturbación. La congestión imprevista del tráfico, eso es una perturbación, ¿cierto? Entonces, para que un sistema no funcione de la mejor manera. Entonces, aquí se dieron dos ejemplos donde cada estudiante identificaba las entradas, identificaba las salidas y además todos aquellos elementos que hacían parte de los sensores. También se hizo una introducción a lo que era el espacio de trabajo del Simulink, ¿cierto? Que era el editor del screen, pues que es un entorno donde usted puede escribir, guardar, ejecutar múltiples líneas de código o un archivo con extensión .m, ¿cierto? ¿Y para qué sirve ese espacio de trabajo? Es una ventana que muestra todas las variables activas en MATLAB durante una sesión y te permite ver el nombre, el valor, el tamaño de cada una de las variables, y también puedes importar y exportar algunas variables, por ejemplo, con comandos aplicados. Allí lo fundamental era que el estudiante pudiera identificar estos bloques básicos que hacen parte del Simulink y que responden y cumplen una función dentro del MATLAB que vamos a utilizar más adelante. Entonces, era que el estudiante pudiera identificar cuál era ese bloque, qué función realizaba y dónde estaba ubicado. Entonces, por ejemplo, el bloque de ganancia multiplica la señal de entrada por una constante. El bloque constante genera una señal constante como entrada. El integrador integra la señal de entrada respecto al tiempo, f de x de et. El bloque mus une múltiples señales en una sola señal. El bloque transfer func representa una función de transferencia que no es más que un modelo en el dominio de Laplace, en el plano complejo S. Scope muestra gráficamente, es la manera de mostrar las gráficas de las señales que entran, de las señales que
que produce una salida de un sistema. Step genera una señal escalón y así sucesivamente, integrando como todos estos elementos que hacen parte de lo que era el Simulink, ¿cierto? Entonces, hemos visto allí los elementos de entrada, los elementos de salida. Ahora, en este momento, vamos a trabajar o a ver un poco, voy a empezar aquí a compartir pantalla para ver, a ver, un momentico, donde tengo. Bueno, y antes de eso quiero explicar un poco algunos elementos que hacen parte de esta segunda fase, que es la identificación de las características de un sistema en el tiempo. Entonces, allí se tiene unos elementos que hacen parte de modelados continuos, modelados discretos, modelados lineales, estadísticos, variables de entrada, variables de salida. Aquí en estos principios aplican las leyes físicas que determinan el comportamiento, incluyendo las ecuaciones y las unidades de medida. Ejemplo, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y se tienen en cuenta las unidades que rigen esas magnitudes físicas. Entonces, por ejemplo, una masa, un bloque, un resorte, un amortiguador. Y teniendo en cuenta estos elementos, se llega a un concepto que es lo que es un sistema abierto o un sistema en lazo cerrado. Un sistema en lazo abierto es aquel en el cual la salida no se afecta. Es decir, que no importa la retroalimentación del resultado para hacer ajustes en el proceso. Esto se caracteriza porque no recibe información sobre el estado de la variable. Mientras que un sistema cerrado compara la señal de referencia para conocer en cada momento la evolución de la variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de un sistema abierto, es una lavadora. Usted lo pone a funcionar media hora o una hora de acuerdo al ciclo que usted le coloque, y la lavadora a ese tiempo para, independiente que la ropa esté bien lavada o no esté bien lavada, no hay una realimentación. Un sistema cerrado puede ser el de la greca del tinto. Cuando el tinto empieza a hervir y ya está listo para consumir, la greca se apaga hasta que llega a una temperatura, póngale 50, 55 grados, y se vuelve a prender hasta más o menos unos 70, 65 grados. Y cuando llega a esa temperatura, 65 grados, se apaga. ¿Para qué? Para que no se queme el tinto. Y de tal manera que cuando vuelva a bajar a los 55, se vuelva a prender. Y tenemos tinto caliente todo el día, ¿cierto? Eso es un sistema en lazo cerrado. Se va controlando la temperatura de la salida del tinto. O sea, un sistema en lazo cerrado es aquel que tiene una realimentación. Siempre se está comparando con unos valores, ¿cierto? Las perturbaciones afectan la salida de un sistema, ¿cierto? Y digamos que es fundamental en un lazo cerrado la realimentación. Siempre tener claro cuál es la referencia, qué es lo que estamos haciendo para finalmente tomar la decisión, las conclusiones sobre ese sistema. Entonces, con ese repaso de esos conceptos, vamos a mirar lo que es la guía. Yo voy a ir por aquí. Oscar, tengo por aquí la guía. Bueno, listo. Voy a descargar aquí la guía. Y bueno, entonces voy a compartir pantalla para
Muchachos, tenemos aquí la guía de aprendizaje, fase 2, identificación de características dinámicas de un proyecto en el dominio del tiempo. Esta actividad es colaborativa. Aclaremos que una actividad colaborativa es con participación de 2 o 3 o más estudiantes que hacen parte del grupo, pero también sabemos que hay grupitos donde no participan. Entonces, aquel estudiante que tenga ese tipo de dificultades porque no realizan los aportes ni nada de esas cosas, preséntelo solo si es el caso. Pero mi recomendación, muchachos, es que trabajen colaborativamente, porque en la vida profesional ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con otros profesionales. Y si aquí lo hacen, pues van adquiriendo esas formas de trabajo colaborativo. Eso, digamos que este y muchos cursos que ustedes van a ver y que seguramente ya han visto, esos trabajos colaborativos tienen esa intención de que el estudiante se vaya formando de tal manera que sea un interlocutor válido para intervenir las realidades de las empresas en términos de que sea más eficiente, más atractiva, desperdicie menos material, sea más amigable con el medio ambiente, consuma menos energía. Y todo esto, todas estas, llamémoslo así, características hacen que la empresa sea sostenible en el tiempo. Entonces, ese trabajo colaborativo tiene, digamos que esa intención. Esta actividad tiene un puntaje máximo de 85, se abrió el 14 hace 3 días, ya hoy estamos haciendo la web y la grabación se coloca a más tardar el día de mañana, se termina el 11 de mayo, o sea que tiene prácticamente un mes, dura esta actividad. Entonces vamos a describir esa actividad. Tiene como resultado de aprendizaje diseñar sistemas dinámicos en el dominio del tiempo a partir de sus principios físicos y características para interpretar el comportamiento dinámico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer el análisis de un sistema dinámico a partir de un caso real, el cual nos permite identificar sus principales variables de entrada, variables de salida. También nos va a permitir expresar los principios físicos que rigen el comportamiento a través de unas ecuaciones y también nos va a permitir modelar. Recordemos que con el Simulink podemos modelar los sistemas dinámicos. Entonces allí nos permite ver el comportamiento de un sistema, ¿cierto? Y también vamos a diferenciar claramente qué es un sistema en lazo cerrado y qué es un sistema en lazo abierto, ¿cierto? Entonces, pues ya habíamos hecho un repaso muy elemental, muy fundamental de lo que es un sistema en lazo abierto y un sistema en lazo cerrado, pero aquí en esta actividad nos pide inclusive hacer un análisis comparativo con respecto a las ventajas y desventajas que tiene un sistema en lazo abierto y en lazo cerrado. El estudiante va a tener la oportunidad de leer una serie de documentos que le permiten profundizar y afianzar todos estos conceptos. En la guía, pues hay unos documentos que ha realizado inclusive la ingeniera Adriana Noguera, que es una tutora y directora de curso que ha realizado muchos aportes muy significativos en relación a los sistemas dinámicos e invariables y lineales en el tiempo. Entonces aquí tenemos muchos documentos, esa es la razón por la cual varios documentos de estos son realizados por esa profe. Entonces, la tarea consiste en realizar los siguientes pasos. El primer paso, cada estudiante debe leer y analizar los recursos bibliográficos que se presentan en esta unidad. Entonces, cuando dice eso, se refiere a que se debe darle una leída a estos recursos bibliográficos que se le presentan al estudiante para que él tenga una idea
más profunda sobre lo que va a abordar y que cuando le toque buscar información, él va a poder llegar de una manera mucho más fácil porque ya la tiene ubicada. Luego de haber leído, analiza el problema planteado en el anexo 1, proyecto 2. Este es un documento anexo que está cargado en el foro. ¿Para qué? Para que el estudiante le sirva de guía para realizar la actividad. Y dice así, unidad 1, fase 2, que es la identificación del proyecto en trabajo colaborativo. Y entonces allí, yo creo que yo voy a buscarlo por aquí y lo voy a abrir de una vez. Listo, esta es la actividad. Este es el anexo 1. Un circuito con unos elementos. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda realizar la actividad. Un circuito de dos mallas. Fuente 1 de dos mallas con una sola fuente. Esto es una resistencia, una bobina, una resistencia, otra resistencia, tiene tres resistencias, una bobina y un condensador. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el valor de las resistencias, el valor de la bobina. El valor de la bobina es el número del grupo colaborativo en henrios. Por ejemplo, si el grupo es el 0,5, entonces vale 5 henrios. La resistencia 2 y 3 son respectivos valores. Un condensador de 8 faradios y la señal de entrada corresponde a una fuente de alimentación de DC o corriente continua, que son 5 voltios, y la señal de salida que vamos a medir es aquí en el condensador. Vamos a medir la señal de salida. Ese es el circuito que vamos a trabajar en ese proyecto. Entonces, ya que tenemos claro ese proyecto, entonces el siguiente paso o el paso 2 es analizar ese problema planteado, que es el circuito, que es en el anexo 1, proyecto fase 2, que se le coloca como anexo al estudiante. Entonces, tipo de sistema, justificando su respuesta. Variables de entrada. ¿Cuáles son las variables de entrada para este circuito? ¿Cuáles son las variables de salida? El voltaje en la fuente. Variables de entrada, el voltaje en fuente es una entrada. Variables de salida, el voltaje en el condensador, por ejemplo, la corriente en el condensador. Los principios o leyes físicas que determinan el comportamiento de ese circuito y relación de elementos que conforman el sistema. Entonces, el tercer paso es cada grupo debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un sistema en lazo abierto y qué es un sistema en lazo cerrado? ¿Y qué elementos hacen que sea un sistema abierto o que sea un sistema cerrado? ¿Cierto? Entonces, el estudiante ya con esa claridad, inclusive lo puede hacer con sus propias palabras o fundamentándose en fuentes bibliográficas, define clara, precisa y detalladamente qué es un sistema en lazo abierto y qué es un sistema en lazo cerrado. Y qué elementos definen que el sistema sea en lazo abierto o en lazo cerrado. Ya les había mencionado ahorita que la realimentación y la comparación de la variable de salida con una referencia, eso ya hace que el sistema sea en lazo cerrado. El paso 4, para cada grupo se propone 2 ejemplos. Cada grupo propone 2 ejemplos de lazo abierto y de lazo cerrado y responde estas preguntas. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué realimentación tiene? ¿Cómo responde ante un cambio o perturbación en el sistema? Por eso es colaborativo, porque cada grupo propone. Un estudiante puede tratar de encargarse de hacer esta actividad. El paso 5, utilizando las herramientas en línea,
como el Canva, que usted ya lo han utilizado mucho, o el PowerPoint, construya un diagrama comparativo entre lazo abierto y lazo cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado? Bueno, bueno, yo por aquí voy a mostrar como un ejemplo. Vea, por aquí tengo un ejemplo entre un lazo abierto y un sistema en lazo abierto. Entonces, tome las entradas en lazo abierto, tiene el proceso, tiene las salidas, la realimentación. No existe realimentación en lazo abierto y aquí tenemos. Y en lazo cerrado, también cómo son las entradas, cómo son las salidas. Existe realimentación en lazo cerrado. Y claro, la variable de salida se mide mediante un sensor y se compara con la de la entrada o con una de referencia para tener en cuenta el error con relación a esa señal de referencia que estamos deseando tener, ¿cierto? Y se coloca un circuito que me dé ese tipo de elementos. Entonces, el paso 6, el grupo colaborativo aplica principios y conceptos matemáticos para obtener un modelo matemático del sistema, de ese sistema, por medio de las ecuaciones diferenciales que lo representa en el dominio del tiempo. O sea, va a aplicar las leyes de Kirchhoff para la corriente, para el voltaje, la ley de Ohm y ecuaciones de mallas que ya ustedes vieron en circuitos y análisis de circuitos para aplicarlas y resolver ese circuito. Ese es el paso 6. El paso 7, a partir del modelo obtenido en el dominio del tiempo, el grupo colaborativo presenta por medio de ecuaciones en espacios de estado. El paso 8, al finalizar las actividades, cada grupo colaborativo debe elaborar un informe que incluya todo lo que hemos visto, pero además que incluya una portada, una introducción, el desarrollo del informe, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Enviar los aportes al foro. Muchachos, un recorderis es que al foro se envían actividades en formato Word, no en PDF. Hay algunos estudiantes que todavía lo hacen en PDF y esa es una observación que nos hace la institución, de tal manera que es bueno recordarla, porque es posible que a algunos se les haya olvidado. Entonces vi en la actividad pasada que algunos estudiantes todavía participan en el foro, pero con aportes en PDF, no, los aportes deben de ser en formato Word. Entonces, ahí ya, digamos que termina la actividad con el informe cumpliendo como todos los requisitos para esta actividad. Recordemos que el estudiante, antes de enviar la actividad, debe hacerle como una trazabilidad, por decirlo así, con la rúbrica. En el foro está la guía y la rúbrica. Entonces, lo primero que va a hacer el estudiante, decir, identifica y explica los tipos de sistemas de variables de entradas y salidas. ¿Cómo se relacionan sus componentes? Ah, sí, lo hizo. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente componente. Explica correctamente qué son los sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. Ah, sí. ¿Para qué? Para que dependiendo cómo presente ese punto, así mismo va a ser la calificación. Propone ejemplos en lazo abierto y en lazo cerrado. Elabora un diagrama comparativo claro que muestre las partes claves de un sistema en lazo abierto y en lazo cerrado. Y por lo último, aplica los conceptos y principios matemáticos para formular un modelo de un sistema expresado mediante ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. ¿Listo? Y el informe final. El informe final que tiene una introducción, que tiene unos objetivos, que tiene una descripción del trabajo, que tiene unas conclusiones, una bibliografía y finalmente
las aplicaciones de las normas APA para todo el trabajo. Entonces, digamos que hasta ahí es como el, el, el informe que se debe presentar cada estudiante. Cada estudiante debe presentar, cada estudiante debe presentar este informe, cada grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, este es el informe o la web que teníamos para el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Vamos a mirar por aquí. ¿Qué se me hizo, por Dios, para dejar de compartir? Bueno, tengo por aquí. Voy a dejar de compartir. Dejar. Listo, ya he dejado de compartir. Muchachos, estoy atento a resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Recordemos que hay atención sincrónica los lunes y los jueves de 8 a 9 de la noche. Recordemos que he creado un canal directo para atender, o sea, los lunes de 8 a 9 de la noche y los jueves de 8 a 9 de la noche. Estoy atento a dudas, inquietudes, sugerencias que tenga el estudiante con relación al desarrollo de las actividades. Y también les recuerdo que ya estoy terminando de calificar la actividad que se cerró esta semana. Ya me faltan pocos por calificar. Este fin de semana lo termino. Yo creo que en el día de mañana estoy terminando las actividades. Un cordial saludo para todos, muchachos. Una feliz noche. Que Dios los bendiga, los acompañe muchísimo.